Muy buenas a los oyentes. Hoy vamos a hablar del capítulo 4 del tomo 3 de la historia de la UNI. Los expositores son Alessandro Muguruza, José Juan de Dios, quienes se van a encargar de contarles el resumen, Pablo Palacios, quien les dirá los aspectos positivos del capítulo 4, y su presentador, Gael Azañero, que les contará de los aspectos negativos del capítulo 4. Ya, yo le voy a hablar sobre el componente humano. Básicamente este resumen, ¿no?, en lo que es personal y dirección de la Escuela de Ingenieros, que vendría a ser del año 1930 hasta el 1953. La evolución de lo personal básicamente es que durante los primeros 15 años el periodo analizado en el personal de la escuela creció lentamente. Es más, las nuevas carreras exigieron la contratación de profesores especializados. Algunos de ellos eran extranjeros, aunque en cantidades reducidas. También le faltaba el tema de lo que son las vacantes, ya que era limitado el crecimiento estudiantil hasta 1945. Cuando empezó una expansión significativa, básicamente sucedió esto, ¿no? Que era el crecimiento estudiantil hasta 1945, que básicamente fue todo limitado. Ahora, en el personal de 1931, se podría decir que era reducido y se dividía en dos grupos. ¿Cuáles son? Que es administrativo y técnico. En el administrativo se hablaba, por ejemplo, el director, que eran profesores con cargo de secretaría y de tesorería, empleados auxiliares y personal de servicio como conserjes y sirvientes. Ahora, lo que es en el tema técnico, eh, ingenieros, jefe de laboratorio, ayudantes, mecánicos, sirvientes de laboratorio también, ¿no? Ahora, tras el cambio al nuevo local, hubo una expansión importante. ¿Cuáles fueron? Por ejemplo, fue la dirección y administración, fue el almacén y servicios legales, biblioteca, editorial, transporte, servicios generales, laboratorios, museos y talleres, ¿no? Ahora, ¿en qué consistían cada una de estas? Dirección y administración, se agregaron taquigrafía, choferes, múltiples auxiliares contables y administrativos. Almacén y servicios legales, como su mismo nombre lo dice, personal de almacén, estadísticas, y abogados, ¿no? Ahora, biblioteca, editorial y transporte. Eran bibliotecarios, choferes, personal de tránsito. En servicios generales habían guardianes, sirvientes, jardineros y ascensoristas, ¿no? Ahora, en el tema de laboratorios, eso era lo más interesante, ¿no? Que eran repartidos por especialidad, que era química, física, electricidad y topografía. Ahora, en museos y talleres también habían conservadores, ayudantes y mecánicos. Ahora, los directores de la escuela básicamente fueron unos 10, ¿ya? El primero fue José Rafael de la Puente, de 1930 a 1931, que reorganizó la biblioteca y mejoró las instalaciones. José Balta, que fue de 1931 a 1932, que estableció un nuevo reglamento, ¿no? Y también renunció también por conflictos estudiantiles. Alberto Noriega, que fue en 1932, una gestión breve durante la crisis institucional, ¿no? Luego fue continuado por Enrique Larosa, justamente en el mismo mes, en 1932 hasta 1943. Básicamente, La Rosa estableció la institución, ¿no? Impulsó nuevas carreras y mejoró, se podría decir, la gestión, ¿no? Ahora, Alfredo Mendiola, que fue de 1943 hasta 1946, es quien inauguró el nuevo edificio y fue pionero en la ingeniería sanitaria. Ahora, Roberto Valverde, que es de 1946 a 1954, impulsó lo que es la reforma y fue el primer rector de la universidad, se podría decir, de la Universidad Nacional de Ingeniería. Ahora, Ricardo Valencia, que fue de 1946 a 1947, que fue un interino, ¿no? Destacado en ingeniería estructural. Continuamos con Enrique Góngora, que fue en 1947 también. Fue un corto periodo. Promovió nuevas disposiciones, se podría decir, y debates universitarios. Manuel Llosa, que es desde 1947, que fundó el Colegio Preingeniería y promovió leyes de minería y petróleo. Erasmo Reina, en 1953, fue ingeniero civil del MTI y renunció por falta de respaldo estudiantil y docente, ¿no? Continuando con el jefe de departamentos, tenemos en la arquitectura Rafaela Marquina, en mecánica electricidad a Gerard Unger, en química Germán Fricker, en petróleo Roberto Valverde, en ingeniería sanitaria a Luis Mantilla Fernandini, en construcciones civiles tenemos a Ricardo Valencia, ¿no?, que fue reemplazado por Juan Sarmiento. Ahora, en el tema de minas tenemos a Mario Samamé, y en el tema de departamento de preparatorio fue José Tola, ¿no? Ahora, básicamente en este contexto se destacó un grupo selecto, ¿no?, de profesores.
En su mayoría eran ingenieros formados en la misma escuela. Se dedicaron también a lo que es en el tema de vocación a la enseñanza y contribuyeron significativamente al desarrollo científico y tecnológico del país. Muchos de ellos desempeñaron lo que son prácticamente los cargos públicos. Ahora, básicamente entre los profesores más influyentes de la época se encuentra el ingeniero Germán Stiglitz, y que fue quien escribió la obra de mecánica racional, ¿no? También contamos con lo que es Luis Felipe de las Casas Grieve. Ahora, uno también de los más importantes fue Carlos Casanave, que es impulsor de la mecánica de suelos en el Perú. Este grupo básicamente fue clave en elevar el nivel en el nivel prácticamente estructural y científico de la escuela y en sembrar bases para el crecimiento tecnológico del Perú básicamente. Bueno, ahora vamos a continuar con la reforma universitaria. ¿En qué consiste básicamente? Lo que pasa es que en 1946, durante el gobierno de Bustamante y Rivero, se llevó a cabo, ¿qué se llevó a cabo? Una reforma universitaria, valga la redundancia, que afectó también a la Escuela Nacional de Ingeniería. Esta reforma buscaba modernizar las enseñanzas, democratizar prácticamente el acceso y renovar o mejorar los métodos pedagógicos. Se promovió la participación estudiantil en la vida universitaria y se fomentó básicamente en la investigación científica. Dicho esto, en este contexto, se destacó un grupo selecto de profesores, en su mayoría formados en la misma escuela, como les había comentado en el video anterior. Básicamente los profesores más influyentes de la época se encuentran los que los comentaba, que era ingeniero el Germán Stitch, fue quien escribió sobre mecánica racional y fue un modelo de maestro para varias generaciones. Ahora, fue reconocido geométricamente y autoridad matemática también del decano de la Facultad de Ciencias. ¿Quién fue? Fue Luis Felipe de la Casa Grieve. Es alguien que no les había comentado. Ahora, contamos también con el ingeniero Teófilo Aliaga, quien introdujo el análisis matemático riguroso. Cómo olvidarnos de Juan Bragairac, destacado en mecánica y materiales de construcción? Fue junto con el otro ingeniero que fue el estudio de los suelos. Ahora, en Carlos Lizón Bengolea, figura notable de la mecánica racional, José Pérez Canepa es un innovador, se podría decir, en estructuras, relieves y hormigón armado, ¿no? Y ahora, Carlos Casanave fue el impulsor de la mecánica de suelos en el Perú. Otros profesores notables fue Emilio González Plas, Luis Apillaga, Alberto Benavides de la Quintana y básicamente Juan de Dios Guevara, ¿no? Eduardo Castro y bueno, entre otros. Básicamente este grupo fue clave. ¿En qué? En elevar el nivel científico de la escuela y sembrar la base para el crecimiento tecnológico del Perú. La ENI, actual UNI, fue una institución que atrajo jóvenes de todo el Perú, aunque los limeños tenían más facilidad para ingresar principalmente por razones económicas. Para 1951, un estudiante de provincia necesitaba al menos 1.850 soles anuales para cubrir sus estudios, alimentación y alojamiento. Por eso la escuela otorgaba becas completas y medias becas, como muestra el gráfico de crecimiento de las becas desde 1948 hasta 1954. En cuanto a la procedencia, el Colegio Guadalupe fue históricamente el que más ingresantes tuvo en los 40 años. También destacaron colegios como el Leoncio Prado y el Champagnat. En 1947 se creó el Comité Permanente de Admisión para garantizar la transparencia del proceso. Los exámenes abarcaban 7 materias y eran corregidos directamente por los docentes que los evaluaban. Tras la disolución del ADD en los años 30, los estudiantes se reorganizaron en 1940, creando el Centro de Estudiantes de Ingeniería. Retomaron la publicación de la revista Ingeniería con artículos científicos, sociales y deportivos. A partir de la reforma universitaria de 1946 se fortaleció la participación estudiantil. Se formaron centros por especialidad como el CEIC, el CEIM y el AEIQ, entre otros. También se impulsaron actividades deportivas como el fútbol, la natación, el baloncesto y otros más. En 1951, la UNI ganó los Juegos Deportivos Universitarios. Entre las fiestas más celebradas estaban el Día de Estudiante de Ingeniería y la Bienvenida al Cachimbo. Ahora me centraré en los egresados de la Escuela Nacional de Ingenieros. Por parte de los aportes profesionales, los egresados no solo ocuparon puestos técnicos, sino que convirtieron en protagonistas el desarrollo material del país. Trabajaron en empresas privadas, organismos del Estado y también fueron
fundadores de instituciones que fortalecieron las distintas ramas de ingeniería en el Perú. Unas de estas instituciones fundadas por los egresados fueron el Instituto de Ingenieros de Petróleo, fundado en 1949. Fue fundado por el Departamento de Petróleo de la Escuela Nacional de Ingenieros y fue impulsado por estudiantes y profesores. También la Asociación Electrónica Peruana, fundada en 1943. Esta fue promovida por la colaboración técnica y profesional del campo eléctrico. También el Instituto Peruano de Ingenieros Químicos, fundada en 1944. Esta buscaba ampliar la ingeniería química al desarrollo industrial. Sociedad de Arquitectos del Perú, fundada en 1937. Fue fundada por arquitectos como Rafael Marquina, Héctor Velarde y Fernando Belaúnde Terry. La Asociación Peruana de Astronomía, fundada en 1946. Esta fue integrada por egresados de la Facultad de Ciencias y en 1954 colocaron la primera piedra observatorio en el Morro Solar de Chorrillos. Tendencias de carreras de los egresados. Por parte de las construcciones civiles, fue la carrera con mayor número de egresados entre 1930 y 1955. Esto se explica por el auge de obras públicas como carreteras, hospitales y colegios. Mecánica y electricidad. Esta también creció bastante y fue impulsada por los planes de electrificación nacional. La ingeniería de minas. Esta fue muy popular al inicio de la escuela, pero perdió atractivo durante el resto de años debido a las condiciones laborales y que los técnicos buscaban contratar personal de su propio país. La carrera de petróleo. A pesar de los esfuerzos del gobierno por impulsarla, no tuvo tanto éxito debido al lento desarrollo de la industria en el Perú. Ahora tocaremos los puntos positivos más relevantes. Son 5 aspectos que reflejan el crecimiento académico, organizativo y profesional de la Escuela de Ingenieros en este periodo. El primer punto positivo son los profesores altamente calificados y especializados. Uno de los aspectos más importantes fue la calidad del cuerpo docente a partir de mediados del siglo XX. Se incorporaron profesores jóvenes con formación en prestigiosas universidades del extranjero, lo que permitió modernizar la enseñanza e introducir nuevas metodologías en la formación técnica. Estos docentes no solo tenían una sólida preparación académica, sino que también una profunda vocación por la docencia y el desarrollo del país. Un ejemplo claro es Fernando Belaúnde Terry, arquitecto formado en la Universidad de Texas. A su regreso, enseñó urbanismo y planteó soluciones habitacionales innovadoras. Su carrera como profesor y luego como presidente del Perú demuestra la influencia positiva de estos profesionales, tanto en las aulas como en el ámbito nacional. El siguiente punto, desarrollo de la infraestructura y expansión del personal. Durante este periodo hubo un crecimiento notable en la infraestructura de la institución. El traslado a un nuevo local permitió implementar más laboratorios, gabinetes y talleres especializados. Esta expansión no solo mejoró las condiciones físicas, sino que también elevó la calidad de la enseñanza práctica. En laboratorios como los de química, electricidad o topografía se incorporaron jefes de práctica, ayudantes y técnicos especializados. Además, se contrató personal adicional en áreas administrativas y de servicio, desde choferes, bibliotecarios, hasta mecánicos de laboratorio y personal de limpieza. Esto hizo posible una atención más eficiente a la creciente comunidad estudiantil, al mismo tiempo que fortalecía la estructura operativa de la escuela. En el tercer punto, impulsa la investigación y publicaciones especializadas. Se dio un impulso significativo a la investigación y a la producción de publicaciones académicas. Los estudiantes organizados por especialidades comenzaron a editar revistas tanto como Minas, Petróleo y El Civil. Estas publicaciones incluyen artículos científicos, análisis técnicos y reflexiones sobre la ingeniería nacional. Esta actividad fomentó la curiosidad intelectual, el trabajo colaborativo y la producción de conocimiento dentro de la misma comunidad universitaria. Además, permitió que los alumnos ejercitaran habilidades de escritura científica, comunicación, técnica y análisis crítico, esenciales para su desempeño profesional. En el cuarto punto tenemos participación activa de los estudiantes. La organización estudiantil se consolidó con fuerza. Se crearon centros por especialidad como los de ingeniería civil, minas, mecánica eléctrica, química, sanitaria y arquitectura. Estas agrupaciones no solo representaban los intereses del alumno, sino que impulsaban una vida universitaria activa y dinámica. Los estudiantes organizaban torneos deportivos, fiestas tradicionales como la bienvenida a los ingresantes, jornadas culturales y conferencias académicas. También editaron la revista Ingeniería, que funcionaba como espacio de difusión de ideas y expresión estudiantil. Esta participación fortaleció la identidad colectiva, el liderazgo juvenil y el compromiso con la vida universitaria.
En el quinto punto obtenemos impacto nacional de los egresados. Los egresados de la escuela jugaron un rol clave en el desarrollo del Perú. Participaron en grandes obras como la de infraestructura, lideraron instituciones públicas y privadas y fundaron organismos técnicos como que aún son referentes en sus áreas. Un ejemplo notable es Mario Samamé, un ingeniero de minas, quien presidió el Instituto de Ingeniero de Minas, lideró la redacción del nuevo Código de Minería y fue ministro de Energía y Minas. También escribió libros fundamentales como El Perú Minero y La Revolución por la Educación. Su trayectoria refleja el nivel de formación y compromiso que alcanzaron muchos egresados, dejando huella tanto en el ámbito técnico como en el político. En este capítulo hubo muy pocos aspectos negativos. Se puede ver, bueno, con estas tres misiones que haremos, que sería la inestabilidad dentro del directorado de la directriz, mostrando sobre cómo había una gran cantidad de renuncias constantes por parte de varios directores, más que nada por la exigencia del alumnado o por los prejuicios que podía tener el alumnado. También podría ser por la gran escasez económica que había en ese momento, haciendo sobre que la manutención en Lima sea alta, haciendo que muchos provincianos tengan problemas económicos dentro de esta, o incluso que también haya generado una gran baja de calidad de estudio debido a que no había unos sueldos justos o al menos buenos para los docentes, haciendo sobre que el área de docencia e investigación que hacían ellos se vea una gran bajada de calidad. De igual manera también se pudo ver que había muy pocas estrategias por parte del gobierno para poder incentivar como podría ser el área industrial. Un ejemplo sería la carrera de minas o de petróleo, en la cual no prosperaron pese a las acciones o estrategias que aplicaron. Fueron malas y no se actuaron. Y gran parte fue por las fusiones que había en el país, como por ejemplo el gran poco trato o maltrato que había dentro de las empresas mineras.